Muy bien, si pueden abrir sus Biblias de una vez en el pasaje que voy a usar en un ratito, pero si pueden ubicarse en el capítulo, déjame les digo, Primera de Reyes capítulo 19, por favor. Primera de Reyes capítulo 19 sería fantástico, por favor. Ahí que ya estén listos, es lo que voy a utilizar ahorita para hablar con ustedes. Y estoy un poco, no nervioso, pero expectante de lo que Dios quiere hablarles a ustedes, así como me ha estado hablando a mí acerca de este tema. Entonces, si pueden, a ver, ¿dónde están los líderes de célula? ¿Dónde hay líderes de célula aquí? Pueden levantar la mano. Excelente. ¿Dónde están los diáconos? ¿Dónde están los diáconos? Ahí están. ¿Dónde están los ancianos? Aquí estamos. ¿Y dónde están los padres de familia? ¿Pueden levantar su mano los papás? Felicidades. ¿Podemos darle un aplauso a los papás? Gracias, papás. Los queremos mucho. Mira, no sé si tú tuviste una mañana como yo, pero yo, ahí los tres niños, los estaba cambiando. Uno tenía popó, uno me hizo pipí, a mí. Entonces, los papás también tienen su parte que tener en la familia. Y gracias por estar involucrados en su familia. Gracias por estar aquí. Gracias porque sus hijos los ven y eso hace una gran diferencia, ¿ok? Entonces, gracias, papás, porque su papel es importantísimo, importantísimo. Gracias por estar aquí. Bien, ¿alguien alguna vez ha batallado con saber o la pregunta de cuál es mi llamado? ¿Tengo un llamado? ¿Alguien aquí conmigo? Sí, necesito participación porque no tenemos tiempo de andar calentando motorcitos. Entonces, sí, ¿alguien ha batallado con esa pregunta? ¿Cuál es mi llamado? ¿Cuál será? ¿Tengo un llamado? Bueno, a mí me ha pasado muchas veces eso, preguntas así de que ¿cuándo va a llegar? ¿Cuándo voy a saber para lo que fui hecho? ¿Cuándo? ¿No? Y ¿será que ya me lo perdí? ¿Será que nunca va a llegar? Todos hemos tenido esas preguntas, ¿no? ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Sí. Ok, si no está bien, pero es normal preguntarte para qué sirvo, para qué fui hecho, por qué estoy aquí en este mundo, por qué estoy aquí en esta iglesia. Todos tenemos esas dudas, esas preguntas. Y antes de eso me gustaría decirles que cada uno de nosotros hemos sido llamados por Dios, ¿ok? Eso está de plano, de hecho, pero hay algunos mitos que tenemos acerca de esa palabra muy dominguera de llamado, ¿no? Suena algo muy místico, muy elaborado, pero quisiera el día de hoy compartirles acerca de lo que la Biblia dice acerca de lo que es tu llamado y quizá quitar algunos de esos estigmas que tenemos de esa palabrota. Pero en realidad el llamado de Dios es algo que siempre ha estado presente en tu vida. En primer lugar, todos somos llamados a salir de la muerte a la vida gracias a Cristo Jesús en la cruz. ¿Alguien está agradecido por Cristo Jesús este día? El Señor murió y resucitó para que tú y yo podamos tener vida eterna, de pasar de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida. Ese es el llamado principal y el fundamental que Dios le hace a cada uno de nosotros, a todo hombre y mujer, a todo niño y anciano, que salgan del pecado, se arrepientan y lleguen a la nueva vida que es en Cristo Jesús. Ese es el llamado que todos tenemos. Y Él no lo hace así, ven acá David, yo te llamo. No, Él no hace eso. Él tampoco viene con un enojo, ¿por qué estás ahí? Vente para acá. No. Él lo hace en la Biblia, vemos que Él lo hace de una forma amable. Dice en Oseas 11:4 que con cuerdas de amor los estoy atrayendo a mí. El Padre no te llamó a la luz de una forma regañona, sabiendo dónde estabas, en la porquería en la que hemos estado, en la maldad, en el pecado, perdido, rechazando a Dios, diciendo yo no quiero eso, pero aún así con cuerdas de amor nos está atrayendo. Ese versículo es más relevante de lo que piensas, porque en Oseas estamos hablando de que nos está comparando, y suena bien feo, pero nos está comparando con una prostituta, porque el profeta se casa con una prostituta por mandato de Dios, y en lugar de que la prostituta se quede ahí, ¿sabes qué hace? Una tras otra vez sale
y se encuentra y se enreda con personas que no debería, no respetando ese vínculo. Y así tú y yo lo hemos hecho. Nosotros nos hemos apartado de Dios, acercado a Dios, apartado de Dios. En un momento ni estábamos con Dios, pero aún así el llamado de cuerdas de amor es a sabiendas de dónde estábamos, y a sabiendas el Señor sabía que le estaríamos fallando, y aún así nos extiende su amor y nos dice: ven a mí porque yo te amo a ti, te estoy llamando por tu nombre porque yo quiero que camines conmigo. Ese es el primer llamado, el salir del mundo, salir del pecado, arrepentirnos y aceptar el regalo de Dios, su llamado a ser sus hijos. Amén. Ese es el llamado para todos. Si tú estás en el mundo, si tú estás perdido, si tú estás rechazando a Dios, hay un Padre Celestial que te llama por nombre, no enojado, no furioso, sino con amor para ti, porque Él no quiere que ninguno se pierda, mas que todos procedan al arrepentimiento. Gloria a Dios, a Cristo, que tú y yo nos podemos arrepentir, porque hay gracia suficiente en el sacrificio de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Entonces ese es el primer llamado. Ahora hay una segunda etapa al llamado de Dios. Y aquí se podría decir llamado esto, llamado lo otro, pero yo lo voy a englobar todo a un solo llamado. Una vez estando en Cristo, ahora tenemos un segundo llamado. El Padre viene contigo y te dice: hijo mío, hija mía, quiero que me sigas. Quiero que me sigas. Eso puede tomar muchas diferentes formas, pero el Señor quiere que lo sigas. No es suficiente el llamado a ser hijo, sino a ser un buen hijo. No es suficiente a ser un siervo, sino ser un buen siervo. No es suficiente el llamado a ser un atleta, sino un atleta que gana. No es suficiente el primer llamado de tener: ya tengo una relación, pero ahora ¿qué voy a hacer con esta relación que tengo con Cristo Jesús? Ese es el llamado a seguir a Jesús. En Marcos 8:34 dice: y llamando a la gente y a sus discípulos, Jesús les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. El llamado del Señor no es que te quedes ahí donde estás, sino que sigas sus pisadas, tomando tu cruz todos los días, queriendo ser como aquel que te salvó. Muchas veces nos las pasamos queriendo ser como nuestro jefe, como el compañero en el trabajo o en la escuela, como alguien que vi en los medios, como esto, como lo otro. Pero mi llamado es ser como Jesús y seguir sus pisadas. Quizá aquí existen algunos que dicen: bueno, ¿qué quiere decir seguir a Jesús? ¿No? Y digan algunos: bueno, seguir a Jesús es congregarme, ¿verdad? Congregarme, intentar no ser un pecador tan malo, ¿no? Poquito, pero pues no soy tan malo, o sea, tampoco. Y orar por los alimentos, ¿verdad? A veces se nos olvida, pero pues eso es ser cristiano, eso es seguir a Jesús, ¿no? Y de repente hacer un acto de caridad, ¿verdad? Hay un chistecito, no se me olvidó. Hay un chiste por ahí había un rabino, un sacerdote y un pastor. Y los tres estaban hablando una tarde y eran amigos. Y el sacerdote dijo: fíjate que en mi iglesia tuvimos un problema de ardillas. Y siempre estaban ahí en el techo comiéndose los cables y todo. Y los tres dijeron a la vez: nosotros también. Y entonces le preguntaron al rabino: bueno, ¿tú qué hiciste para solucionar el problema? No, hombre, no lo hemos solucionado porque trajimos a un exterminador y pues ya se fueron pero 2 semanas después regresaron. Híjole. Y el sacerdote: ¿tú qué hiciste? Dijo: no, pues nosotros usamos trampas humanas, ¿verdad? Más humanitarias, más tranquilas. No los matamos, los capturamos, los soltamos a un bosque a 2 kilómetros de distancia. Y luego, pues 2 semanas también después regresaron. Entonces le preguntaron al pastor: ¿y tú lo solucionaste? Sí, yo sí. ¿Cómo lo hiciste? Bueno, pues juntamos a los líderes y dijimos: pues vamos, pues ya que están aquí, vamos a ser los miembros de la iglesia oficiales. Entonces hicieron el servicio, todas las ardillas fueron miembros de la iglesia. Y desde entonces no han regresado, nada más regresan cada Navidad.
Muchas veces pensamos que seguir a Jesús es congregarnos, hacer las cosas sencillitas y no me malinterpretes, qué bueno, pero seguir a Jesús no es eso. Seguir a Jesús, quizá para algunos que están aquí, algunos locos por Jesús, han encontrado que seguir a Jesús quiere decir hacer lo que sea necesario para que las personas a nuestro alrededor conozcan al precioso y hermoso Cristo Jesús. Hacer lo que sea necesario en el trabajo, en la escuela, en la calle, en la iglesia, para que tanto los que están lejos como los que están cerca conozcan que el único camino es Cristo Jesús, y hay que morir a nosotros mismos para tomar nuestra cruz todos los días y seguirlo. Te va a costar, claro que sí, pero vale la pena. Quizá hay algunos locos así, ¿verdad? ¿Hay algunos aquí? ¿Sí o no? Espero que sí, espero que no sea el único. Ahora, aclaremos un poco qué quiere decir el llamado de Dios, ¿verdad? Suena bien rimbombante y vamos a ver de qué se trata esto del llamado de Dios. Quizá a ti se te figura como lo que acaba de suceder aquí con estos hermanos preciosos que han estado sirviendo al Señor. No, sí, ellos tienen un llamado del Señor para ser diáconos, claro, ellos, ¿no? Y quizá podemos tener varias ideas erróneas acerca de lo que quiere decir un llamado. En primer lugar, el llamado de Dios a tu vida no es un momento especial en tu vida en donde baja una paloma y te habla, sino que desde que naces Dios te está llamando, te ha estado llamando y te sigue estando llamando. En Apocalipsis 3:20 dice: yo estoy a la puerta y toco, y aquel que me abre yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Eso está diciendo no yo toqué, no dije yo tocaré, dice yo toco, es decir, es un infinito, está siempre sucediendo. Él siempre está a tu corazón, tocando a tu puerta, diciendo respóndeme, aquí estoy, siempre estoy aquí. Y si eso no fuera suficiente, fíjate lo que dice en Jeremías capítulo 1, 5 al 9, se los voy a leer. En Jeremías capítulo 1, 5 al 9, escuchen muy bien acerca del llamado de Dios a su vida. Esto le está hablando al profeta Jeremías, pero también te está hablando a ti. Dice: antes que yo te formara en el seno materno, te conocí, y antes de que nacieras, te consagré, te puse por profeta a las naciones. Entonces dije: Señor Dios, no sé hablar porque soy joven. Pero el Señor me dijo: no digas soy joven, porque a donde quiera que te envíe irás, y todo lo que te mande dirás. No tengas temor ante ellos, porque contigo estoy para librarte, declara el Señor. Entonces el Señor extendió su mano y tocó mi boca, y el Señor me dijo: yo he puesto mis palabras en tu boca. Antes de que siquiera tú pudieras decir una palabrita, antes de que siquiera vieras el sol, cuando estabas en el vientre de tu madre, el Señor te apartó, te llamó, declaró sobre ti. Es más, antes de eso, antes de la fundación del mundo, se escribió el libro de la vida, dice en Apocalipsis. Por lo cual yo te declaro en esta mañana que tu llamado fue hecho antes de la existencia de este planeta, porque el Señor vio y pensó en ti y dijo: esta es mi hija, este es mi hijo, yo tengo estos planes para ti, y son buenos, son agradables, son perfectos. Y Él tiene un plan, y no es para un día cuando baje una paloma. El plan de Dios ya fue escrito para tu vida desde antes. Entonces no hay, ¿cuándo va a llegar? No, siempre ha estado el Señor tocando a tu corazón, diciéndote: te llamo, contéstame, porque tengo un llamado para ti. Ese es el plan del Señor, ese es lo grande que es nuestro Dios. Entonces, ¿cuándo va a llegar? No, ya llegó. El plan de Dios siempre ha estado para ti. Siempre ha estado. ¿Sabes? Aquí acabamos de presentarles y orar por unos diáconos. ¿Sabes cuándo Dios los llamó a ser diáconos? Desde antes. No fue ahorita, no fue hace unos meses, no fue cuando llegaron a esta iglesia. Los planes de Dios ya estaban hechos. Igual para ti, los planes de Dios ya están hechos para tu vida. Nada más hay que aceptar y dejar que el Señor entre a nuestro corazón y nos diga sus planes, y nosotros nada más aceptarlos. Ahora, también el llamado de Dios no es algo único que nadie más entiende más que tú.
Porque muchas personas se escudan con eso. No, es que yo tengo una vida particular, mi trabajo, mi escuela, mi familia, mi dinámica. No, es que la forma en la que yo sirvo a Dios, la forma en que es mi llamado, es especial y único. Mira, está bien que te sientas especial y único, pero te quiero decir, sí eres muy especial y muy único, pero los planes de Dios no hay nada nuevo bajo el sol. En la palabra de Dios están los llamados de Dios para tu vida. No importa en qué etapa de la vida estés, hombre, mujer, joven, anciano, lo que tú quieras. Los planes de Dios están escritos. Entonces no hay tal cosa como que yo soy una especie extraña, extravagante que nadie más entiende. No, en la palabra podemos encontrar tu llamado. ¿Ok? Entonces Dios ha puesto en su palabra lo que ha llamado. En Colosenses 3:3 dice que porque hemos muerto, nuestra vida ahora está escondida con Cristo en Dios. Eso quiere decir que si yo quiero encontrar mi propósito, mi llamado, no tengo que ver mi vida, no tengo que ver externamente a otras cosas, tengo que verla en Cristo Jesús, en su palabra. Ahí es donde está. Entonces, si tienes la idea de que tu plan es particular, punto y aparte de la palabra de Dios, te equivocas. La palabra de Dios es la que determina cuál es tu llamado, cuál es el plan de Dios para tu vida. Ahora, voy a saltar aquí algunas cosas por el tiempo. El llamado de Dios no solo aplica en la iglesia, eso es muy importante. El llamado de Dios no aplica solamente para la iglesia. Porque ahí sí, diáconos aquí en la iglesia. No. A ver, hermanos, cualquiera que sea tu llamado, en la Biblia hay muchos, desde el ministerio quíntuple, ancianos, diáconos, ayudas, gobernaciones, cualquier tipo de ministerio, no nada más se hace en la iglesia. Eso en la iglesia es lo poquito que se hace. El llamado de Dios que nosotros vemos en la Biblia es que el llamado de Dios se llevaba a cabo en las calles, en las casas, en el trabajo, de viaje, en donde sea que tú estuvieras, el plan de Dios se lleva a cabo. En la iglesia es nada más, pero un momentito, la flor de ello. Eso quiere decir que tu llamado se debe de extender a tu trabajo, a diferentes lados. Tú has sido llamado a ser un ministro de Dios. Nadie ha sido llamado a ser un empresario. Hoy tú has sido llamado a ser un ministro de Dios. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis que Él nos ha constituido reyes y sacerdotes para nuestro Dios. No dice empresarios, no dice profesionistas, no dice graduados, no dice con títulos, no dice con riquezas, dice reyes y sacerdotes, es decir, ministros para nuestro Dios. Ahora, ¿qué quiero decir? ¿Que no debemos tener esas cosas? No, por supuesto que no. Pero debemos entender la naturaleza de lo que es el llamado de Dios. ¿Qué es entonces tu empresa? ¿Qué es entonces tu lugar de trabajo? ¿Qué es entonces tu escuela? Tú que estudias, tú que trabajas, tú que viajas. ¿Qué es eso? Es nada más un lugar más donde el Señor va a mover a su iglesia para hacer su ministerio. ¿Qué es el trabajo? Un lugar donde predicar, donde ser diácono, donde ser anciano, donde ser ayuda, donde ser administrador de la gracia del Señor. Y me encantan los ejemplos que tenemos aquí en la iglesia. Tenemos a Edgardo, a Elmer, que acaba de tener su bebé, feliz día del padre, Carmelita, Meli, Tamara, Cristi, y entre muchos, pero estos me brotaron en el corazón porque estas personas han tomado su lugar de trabajo, de escuela, de vivir, y ¿saben qué han hecho? Han hecho el llamado de Dios para sus vidas y han empezado a traer a personas a su casa, a su hogar, a cenar, a predicarles, a visitarlos, a darles de comer, a darles palabra, a ministrarles, a todos. ¿Saben por qué? Porque esas áreas de tu vida no son un punto y aparte, es una extensión del reino de Dios, es una extensión de la casa de mi Padre. El ministerio al que Dios te está llamando no es nada más para aquí, el púlpito o estas sillas, es para tu casa, tu trabajo, tu familia, tus vecinos, a todo lo que tú estás involucrado. Ese es el llamado de Dios para tu vida. No es nada más aquí en la iglesia. Para aceptar el llamado de Dios no tienes que ser perfecto, sino debes de aferrarte a aquel que es perfecto. En 1 de Corintios capítulo 1 dice: sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a lo sabio, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. También Dios
ha escogido lo vil y despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Pero por obra suya están ustedes en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación, santificación y redención, para que, tal como está escrito, el que se gloría, que se gloríe en el Señor. No aceptamos nuestro llamado cuando somos perfectos. Dios no nos manda. Es más, ¿cuándo te llamó Dios? ¿Cuándo es el llamado de Dios? Desde el vientre de tu madre. ¿Ya eras perfecto? No, mira todas las equivocaciones, mugrero que íbamos a hacer, pisotear la sangre de Cristo. Pero aún así el Señor te ha llamado a ti. Aún así. ¿Por qué? Porque no es por mi fuerza, no es para jactarme. Yo soy llamado de Dios, yo soy anciano, yo soy diácono, yo soy pastor, yo soy esto. Porque mírame, no. Dios escogió lo vil, Dios escogió lo débil, Dios escogió lo despreciado del mundo para mostrar algo diferente, que a Cristo le pertenece la gloria. Entonces muchos de ustedes pueden batallar en tomar el paso para seguir a Cristo, para aceptar el llamado de Dios como hombre de la casa, como mujer valiente y virtuosa, como ministro del Señor, porque piensas, ay no, es que yo no soy perfecto, batallo en esto y en esto. Claro, estoy de acuerdo. Y sabes que Dios también está de acuerdo. Él sabe todo de ti y sabía todo de ti antes de que nacieras, y aún así te llamó, porque no es de tu fuerza, es en la fuerza y gracia de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Muy bien. Y los llamados de Dios son irrevocables. En Romanos 11:29, los dones y los llamados de Dios son irrevocables. Eso quiere decir, tú la has regado. Quizá en un momento tú estabas sirviendo y buscando el llamado de Dios, pero de repente se te cruzó un pecado y ahí caíste redondito. De repente te enojaste con Dios y te alejaste. De repente te enojaste con un hermano y permitiste que esa amargura te causara dolor. Quizá estás batallando con tus padres ahorita mismo y eso te está causando tener dolor hacia el Padre Celestial. Pero quiero que sepas que no importa qué tan lejos te vayas, como dijo el salmista, ¿a dónde iré de tu presencia? ¿A dónde me puedo escapar de tu amor? Ese llamado que Dios tiene para ti sigue vigente mientras tú tengas aliento en tu boca, porque los llamados del Señor son irrevocables. Pero eso no quiere decir que uno puede andar en pecado y servir al Señor. Se requiere arrepentimiento para que la gracia del Señor te lave, te restaure y sigas en el camino que el Señor te ha puesto delante. Amén. Este llamado, no importa en dónde estés, no importa en dónde estabas y no importa en dónde estarás, el Señor te llama a seguirlo a Él. Ahora, el capítulo al que les pedí en Primera de Reyes, capítulo 19. Un poquito de contexto, vamos a hablar acerca de el profeta Elías, pero quiero darles un contexto antes de esto. Ustedes quizá han escuchado, quizá otros no, pero unos capítulos antes había un enfrentamiento glorioso entre un hombre de Dios, este profeta, y unos sacerdotes de Satanás, de Baal. Y lo que sucedía es que en el pueblo de Israel el rey había aceptado a una mujer, Jezabel, que era una persona que trastornaba todo lo que tocaba. Y el pueblo de Israel, en lugar de adorar a Dios, empezó a adoptar otros dioses y empezó a ofrecer sacrificios horribles a estos dioses, y rechazaban las cosas de Dios a tal grado de destruir los altares construidos a Dios y en ellos poner cosas que eran para el diablo. Y el pueblo de Dios estaba sufriendo. Y entonces este profeta se levanta en contra de ellos y les dice: vamos a ver quién tiene la razón. ¿Tiene la razón Dios, nuestro Señor Jesucristo, o tiene la razón el mundo? Y así se levantó este profeta en su generación, porque le ardía en el corazón ver a personas, hombres, mujeres, yéndose tras el mundo, pecando y destruyendo sus vidas, destruyendo lo que Dios llamó a ser santo.
Quizá tú hoy puedas tener ese ardor en tu corazón de ver alrededor y decir: no puedo dejar que esta generación, que esta iglesia se pudra por estar buscando baales, buscando dioses ajenos, en lugar de poner como sumo rey a Cristo Jesús. Entonces se levantó y les dijo: vamos a hacer esto. Ustedes, sacerdotes de Baal, van a hacer un altar, van a poner un novillo, un becerrito, y yo voy a hacer uno también. Y vamos a ver, si desciende fuego sobre el de ustedes, su Dios es el bueno. Y si desciende fuego sobre el mío, mi Dios es el bueno. ¿Va? Va. Entonces así hicieron el reto. Y la pena era que si el que perdiera lo mataban. Entonces dijeron: ustedes primero, ustedes, órale. Y entonces ahí empiezan los sacerdotes de Baal. Ahora, quiero que se identifiquen con estos sacerdotes de Baal, porque puede ser como una historia muy fabulosa. Pero quiero que se identifiquen. Miren lo que hacían. Estos profetas empezaron a bailar y a hacer sus cantos así bien locos. Y saben que empezaban a lastimarse, a flagelarse, a sangrar. Empezaban a lastimarse a sí mismos. Y eso es lo que sucede cuando nosotros vamos tras lo que no es de Dios. Nos empezamos a lastimar a nosotros mismos, queriendo por la fuerza que funcione. Pero Dios no está en eso. Dios no está en las prioridades desordenadas. Dios no está en eso y no va a bendecir. Y entonces ahí estaban, y el profeta se burlaba de ellos diciendo: quizás se fue de vacaciones su Dios, griten más fuerte, ¿no? Y total, no sucedió nada. Entonces dijo: ahora me toca a mí. Mojen ese sacrificio para que vean que no le estoy prendiendo lumbre yo. Mójenlo, para que si es de Dios, es de Dios. Ya estaba completamente mojado, y entonces empieza a orar, y fuego sale del cielo y consume el sacrificio. Ahora, esto parece algo tan extraño, tan de Marte, pero déjame lo pongo en otro contexto. Ese novillo se utilizaba en la ley como un sacrificio expiatorio. Eso quiere decir un sacrificio que se hacía a favor del pueblo. Un inocente moría para pagar el precio por nuestro pecado. Y saben que hace 2025 años aproximadamente hubo un sacrificio que se llamaba Cristo Jesús, y se ofreció ese sacrificio perfecto. Y cuando ese sacrificio se ofreció, ¿saben qué pasó? 50 días después bajó fuego del cielo en el Espíritu Santo, demostrando que el sacrificio de Cristo Jesús es el bueno. El mundo te pide ir por eso, ir por allá, pero Cristo Jesús es el único sacrificio que funciona. Y hay un fuego, porque dice que el profeta Juan, que él bautizaría con el Espíritu y con fuego. Entonces esta historia es una historia profética. El mundo te pide que sacrifiques tu vida, tu tiempo, tus prioridades, lo más preciado de ti, y que esfuérzate, porque ahí va a venir lo bueno. Pero Cristo dijo: yo soy el sacrificio, yo soy el suficiente. Y Él demuestra que es verdad al traer el Espíritu Santo sobre nosotros, porque esa es la señal para que todos sepan que hay un Dios verdadero que salva. Ese es Cristo. Con ese contexto, ese profeta, un capítulo después encontramos totalmente otro panorama. El cuate acaba de tener la pelea más épica del mundo. O sea, ninguna película de Avengers puede compararse a esto. Y luego, ¿sabes qué? Esta Jezabel, esa mujer fea, empieza a decir: te voy a matar. Lo empezó a atacar. ¿Y sabes qué hizo el profeta? Se fue a esconder y huyó por temor. Y a veces eso nos pasa a nosotros, los que somos llamados. A pesar de ver cosas de Dios, nos escondemos cuando vemos peligro. Y se fue corriendo al desierto, y ni había pasado ni un poquito de tiempo, y se tiró rendido ahí en unas ramas. Dije: ay, no. Y dice en el capítulo que estamos viendo, dice: y acostándose bajo el arbusto se durmió. Voy a leerlo todo, ¿ok? Desde el versículo 5. Y acostándose bajo el arbusto se durmió, pero un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Antes de esto, él estaba diciendo: ay,
llévame, Señor, porque no soy bueno para esto. Señor, llévame. Mejor quítame la vida porque no soy mejor que mis padres. Él estaba diciendo, no, mejor ahí tiro la toalla porque ya no soy mejor que mis padres. ¿Cómo voy a tener que enfrentarme a esta mujer y toda esta gente que me quiere matar? No, mejor quítame la vida, no sirvo para esto. Pero entonces, versículo 5, acostándose bajo el arbusto, se durmió, pero un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces vio que en su cabecera había una torta cocida sobre piedras calientes y una vasija de agua. Comió y bebió y volvió a acostarse. El ángel del Señor volvió por segunda vez, le tocó y le dijo, levántate, come, porque es muy largo el camino para ti. Se levantó pues y comió y bebió, y con la fuerza de aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Allí entró a una cueva y pasó en ella la noche. Y vino a él la palabra del Señor, y él le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió, he tenido mucho celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los israelitas han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. He quedado yo solo y buscan mi vida para quitármela. Entonces el Señor le dijo, sal y ponte en el monte delante del Señor. En ese momento el Señor pasaba y una grande y un poderoso viento destrozaba los montes y quebraba las peñas delante del Señor, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y después del fuego el susurro de una brisa apacible. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con su manto y salió y se puso a la entrada de la cueva. Y una voz vino a él y le preguntó, ¿qué haces aquí, Elías? Entonces él respondió, he tenido mucho celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los israelitas han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. He quedado yo solo y buscan mi vida para quitármela. Lean conmigo. Y el Señor le dijo, ve, regresa por tu camino al desierto de Damasco, y cuando hayas llegado, ungirás a Hazael por rey sobre Aram, y a Jehú, hijo de ahí no lean, ungirás por rey sobre Israel, y Eliseo, hijo de Safat, de Abel Emola, ungirás por profeta en tu lugar. El que escape de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escape de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Pero dejaré 7,000 en Israel, todas las rodillas que no se han doblado ante Baal y toda boca que no lo ha besado. Quiero hablarles de unos puntos aquí de esto que Dios me habló acerca de aceptar tu llamado, acerca de cómo mantenerte en el llamado, acerca de qué es el llamado de Dios. Y sé que el Señor les va a hablar a ustedes. Y sabes, el llamado de Dios no nada más se refleja de nuevo aquí en la iglesia, se refleja como papá, se refleja como mamá, se refleja como estudiante, como trabajador, como ciudadano, como humano en este planeta. El llamado de Dios es para ti. Y quiero enseñarte lo que Dios me habló acerca de este llamado que es para todos, de seguirlo a Él. Basado en estos versículos, hay varios puntos. Y de seguro hay más, pero esto es lo que Dios me habló. En primer lugar, todo aquel que es llamado tiene temores y dudas. En el versículo 4 vemos que este cuate se tira y quiere morirse porque piensa que no puede. Todo llamado de Dios, todo el que está caminando en el llamado de Dios quiere tirar la toalla en algún momento. Y en varias veces en tu vida vas a querer tirar la toalla, a veces semanalmente. No creas que el pastor de todas las semanas anda así, vamos. No, él también de repente quiere, ya, estoy harto. Igual como Moisés con el pueblo de Israel. No, hombre, Dios, ya, te los entrego porque ya no quiero. Pero gracias a Dios el pastor no ha hecho eso con nosotros. Pero nosotros también queremos tirar la toalla. La primera cosa que sucede cuando las cosas se ponen difíciles es, no, hombre, ya no. Y no nada más en el ministerio aquí en la iglesia, tu ministerio como papá, tu ministerio como esposo, como esposa, tu ministerio, el llamado de Dios sobre tu vida. ¿Quieres tirar la toalla?
Todos pasamos por esas dudas y temores. Todos, todos, todos. Muchos pensamos eso, pero yo no he sido llamado a decir mis palabras. Yo no he sido llamado a hacer mis cosas. Yo he sido llamado a hacer y decir lo que es de Dios. Entonces no es en mis fuerzas, no es en mis capacidades o mi inteligencia. Ya lo establecimos. Dios escogió lo vil, lo insensato, lo despreciable. Dios no me escogió por ser profesional, me escogió para decir sus palabras y hacer sus proezas. Eso quiere decir que, claro, es cierto, tú no puedes, pero Cristo en ti sí. Cristo en ti sí. Entonces tirar la toalla es decir, ay, yo no puedo. Claro que no puedes, pero no tires la toalla, porque es la fuerza de Cristo Jesús el que hace las cosas. Es Cristo, no tú. Entonces tirar la toalla es pensar que es por tus fuerzas. Mantente firme. Como dice, come, bebe. Tienes mucho camino. Yo suplo. Número 2, dice: ¿qué haces aquí?, le pregunta. El ángel ahí es el ángel del Señor, es Jesús. Jesús le hace la primera pregunta: ¿qué haces aquí? Y luego se lo vuelve a preguntar el Padre. Le dice la misma pregunta, misma conversación: ¿qué haces aquí? Es muy importante en la Biblia cuando se repiten las cosas dos veces, especialmente en un mismo capítulo. Pero tanto el Hijo como el Padre le preguntó a Elías: ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Y tú que has querido seguir a Cristo, tú que dices tener un llamado, te hago la pregunta, joven, estudiante, mamá, papá, ¿qué haces aquí? ¿Por qué estás aquí? ¿Cuál es el motivo de tu corazón para querer seguir a Cristo? ¿Cuál es? ¿Tener el púlpito? ¿Tener dinero? ¿Tener riquezas? ¿Que te vaya bien en la vida? ¿Tener gloria y honra? ¿Cuál es la razón por la que tú estás aquí?, pregunta Dios. Y la respuesta de Elías fue: es que tengo un celo por mi casa. Tengo un celo por la casa del Señor. Tengo un celo por el pueblo que se está perdiendo, por aquellos que están deshonrando el pacto delante de ti, por los jóvenes que prefieren irse al mundo que sabiendo hacer el bien, que quedarse y adorarte. Me preocupa el hecho de que los padres y las familias se estén perdiendo por tener desorden en sus prioridades. Me preocupa que una iglesia, estando en la presencia de Dios, no adore con libertad. Me preocupa que los jóvenes eligen por encima de su llamado el ser esto o ser lo otro, en lugar de ser hijos obedientes y consagrados al Señor. Me preocupa que este mundo entero, mi generación, se esté perdiendo por la culpa del mugroso Satanás. Me preocupa, me causa celo. Eso es lo que respondió Elías. Eso es lo que respondió Elías. Y si notan, Dios ni Jesús lo regañó ni le cambió. Ellos estaban de acuerdo, porque ¿sabes qué? También le preocupa a Dios tus familiares, le preocupa a tus hijos, le preocupa a esta iglesia, le preocupa a Monterrey, le preocupa que hay miles y miles de personas yendo tras dioses falsos en lugar de llegar al Dios verdadero. Le preocupa. Y también a Elías. Entonces Dios te pregunta a ti, a cada uno de ustedes: ¿por qué estás aquí? ¿Por qué estás sirviendo? ¿Por qué quieres seguir a Jesús? ¿Cuál es el motivo? ¿Orar por tus alimentos? ¿Congregarte? ¿O es porque hay algo más profundo que mueve el corazón y mueve el de Dios? Hay algo por hacer, hay una batalla que librar, hay una meta, hay personas que alcanzar para el evangelio. Hay algo que tiene que mover tu corazón. No puede ser algo superficial. Tiene que ser algo que mueve el corazón de Dios. La voluntad de Dios es que ninguno se pierda, mas que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el corazón de Dios. Y no nada más allá afuera, aquí también hay corazones que necesitan arrepentirse y volver al llamado de Dios. Y mi corazón en particular está agitado por esas personas. No como un Dios que se enoja con ellos, sino con cuerdas de amor traerlos, y con voz de amor y decirte: ven, ven, estoy a la puerta y toco. Si alguien abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo.
Es un corazón que se duele, que quiere hacer algo. Todos queremos la manifestación de Dios. Si tú estás siguiendo a Dios es porque tú quieres ver el poder de Dios. ¿Alguien quiere ver el poder de Dios? ¿Sí? Yo lo he visto y lo veré. Y queremos el poder de Dios en nuestras relaciones, en nuestras reuniones, en toda nuestra vida. Queremos el poder de Dios. Elías también lo quería. Él quería que Dios viniera e hiciera y destruya, como ya lo había visto. Él quería eso. ¿Y sabes qué? Dios también lo quiere. Así como lo hizo con los dos altares, eligiendo bajar fuego sobre el altar de su hijo, así también lo quiere hacer hoy. Pero en el versículo 12 y 13 de ese capítulo, Dios lo invita a una cosa particular. ¿Ves? Muchos han dicho que, como dice, Dios no estaba en el fuego, ni en el terremoto, ni en el viento que pasó enfrente de la cueva, queriendo decir que esas cosas no son de Dios. Pero no es cierto, esas cosas sí eran de Dios. Dios, el Padre, las provocó. Él con su poder pasó enfrente y hubo terremotos. El viento partió rocas y peñas y hubo viento y fuego. Eso era de Dios. Eso sí era de Dios. Eso es lo que sucede cuando el Señor se manifiesta. Pero sabes, para que esas cosas sucedan, te invita en el versículo 12 y 13 a algo muy particular. Nos invita a dialogar con un silbido apacible. ¿Ves? Todos queremos el poder de Dios, pero no todos quieren escuchar la voz de Dios. ¿Cómo vas a saber lo que Dios quiere hacer si no lo escuchas? Si no pasas tiempo con Él. A los jóvenes ayer les decía, hay 3 cosas que si tú las haces, te garantizo, te firmo lo que quieras, que te va a ir bien. No estoy diciendo monetariamente, estoy diciendo te va a ir bien en la vida y vas a recibir la recompensa de un buen hijo. Son 3 cosas. Número 1, lee tu Biblia. Número 2, ora, habla con tu Padre. Y número 3, háblale a otros de Cristo. Si tienes esas 3 cosas, te prometo que vas a ir creciendo, madurando, teniendo éxito en donde sea que Dios te envíe. Esas 3 cosas: leer, orar y predicar. Esas 3 cosas. No importa qué personalidad tengas, callado, reservado. No. Esas 3 cosas. Y esto es algo que el Señor le estaba enseñando a Elías. ¿Tú tienes esta pasión? Ok, escucha mi voz. Escucha mi voz. Yo haré el poder. Cuando yo me manifieste, yo lo haré. Pero contigo yo quiero que me escuches. Para ti que quieres aceptar el llamado de Dios, no puedes aceptar el llamado de Dios y nunca orar durante tu semana, nunca recoger la Biblia y comer de la palabra de Dios. El Señor contigo quiere hablar contigo en privado, de una forma callada, de una forma íntima, de una forma de corazón a corazón, para que tú puedas recibir su corazón, su intención, su amor para las otras personas. Eso es lo que nos enseña ahí. Claro que las otras cosas son de Dios también, pero lo primero es escucharlo, pasar tiempo con Él. ¿Queremos ser siervos? ¿Queremos ser siervos de Dios? ¿Queremos ser padres, hijos, esposas, siervos de Dios? Claro. ¿Queremos el poder de Dios? Claro. Y vendrá, pero no si no pasamos tiempo escuchando a Dios, pasando tiempo en intimidad. No estás leyendo tu Biblia, léela. No estás orando, ora. Si no estás compartiendo tu fe, compártela. ¿Por qué digo esto? Como dice la palabra, que toda la palabra de Dios es útil. Aún los mapas al final de tu Biblia. ¿Han visto los mapas ahí al final de tu Biblia? ¿Sí? Miren, interesantemente, ahí en sus mapas hay 2 mares. No sé por qué les dicen mares, son lagos, pero ahí están. Hasta arriba está el mar de Galilea y abajo está el mar Muerto. Mar Muerto es más grande. Y arriba el mar de Galilea. Ahí es donde pescaba Jesús con los discípulos y había vida, había peces, ¿sí? Y luego abajo está el mar Muerto, que se llama Muerto porque nada puede vivir en ese lago, porque está lleno de sal. Tan denso está las partes de sal que puedes flotar de una forma tan extraña, pero nada puede vivir ahí. ¿Y sabes por qué?
Es así porque uno tiene vida y el otro no. Porque los dos reciben agua de la misma fuente, del norte de las montañas. Y baja el agua y alimenta el mar de Galilea. Y entra nutrientes, minerales. Pero ¿saben qué pasa? Ahí pueden ver en su mapa. Salen ríos para todos lados. Pero ¿saben qué pasa con el mar muerto? Todo entra, pero nada sale. Y por eso se evapora el agua y lo único que queda son los minerales. Y se queda salada. Lo que pasa con una vida que pretende seguir al Señor, recibes como lo estás haciendo hoy, pero no sale nada de ti. Lo que va a pasar es que no habrá vida en ti. Te vas a convertir salado y nada puede vivir en eso. Tiene que entrar y salir. Entonces toda la palabra de Dios es útil, incluyendo los mapas. Dios, después de mostrarle que tiene que escucharlo a él, le dice: pero espérate, tú dices estar solo. No, hombre, estoy solo en la escuela, en la iglesia. Nadie quiere hacer la obra de Dios. Y quizá habrá algunos de ustedes que están frustrados viendo que nadie más les hace caso. Quizá incluso podrán ver: pues nadie va a predicar allá y nadie va a predicar allá. Y te puedes frustrar: estoy solo, ya soy el único que queda. Pero Dios dice: no. Cuando tú me sigues a mí, cuando tú me escuchas a mí, yo siempre tengo un remanente. Tengo amigos que presentarte, 7,000 de ellos que no han doblado su rodilla, que no han besado a los ídolos, que han puesto sus vidas para mí. Y esos son los que Dios te va a acercar. Y no estás solo. Si tú sigues al Señor, Él presentará las amistades correctas. Es que tengo miedo de perder mis amistades si sigo a Dios. Piérdelas, porque el Señor tiene unas muy buenas para ti. Y otro de los puntos ahí es que, ¿se acuerdan que tiene que salir? No nada más a predicar. Esto es importante. Ahí dice: búscate a tal y tal persona, porque ellos van a continuar la obra, tanto un rey como un profeta. Y dices: pero espérate, yo estoy sirviéndote porque tengo que buscar a alguien más que continúe. ¿Que ya me quieres matar? ¿Ya no me quieres? No, el Señor quiere que discipules. Quiere que discipules, porque los planes para ti, los planes para esta iglesia son más grandes que una persona. Se necesitan heredar de generación a generación. David no es suficiente para los planes que Dios tiene. Alguien más tiene que salir adelante. Tengo que discipular a gente para que continúe la obra de Dios. Líderes de célula, este es tu llamado. Discipula, porque el Señor hará grandes cosas, pero esas grandes cosas requiere discípulos. Requiere discípulos que puedan ir y continuar la obra. No se termina contigo. Necesitas discipular. Necesitas levantar hombres y mujeres que continúen la obra. Qué importante es eso. Ahora me dices: David, tu ejemplo es de un profeta del Antiguo Testamento. ¿Eso cómo me aplica a mí? Eso ya no sucede hoy, David. Qué anticuado, qué mal ejemplo. Ay, David, es que no entiendes la vida de hoy. No, hermano. Si eso es lo que está en tu corazón, es que tú no entiendes la palabra de Dios. Déjame te la explico. Los profetas del Antiguo Testamento hablaban la palabra de Dios a su generación con esta pasión de no querer que se pierdan. Y es más, eso continuó profeta tras profeta tras profeta hasta llegar a Jesús. Y Jesús también se levantó como uno de ellos y predicó a su generación: arrepiéntanse y vuélvanse al Señor. Predicó la gracia. Estuvo dispuesta a levantarse en medio de una generación, hablando con dulzura, con amor, pero hablando la verdad. Y dices: bueno, pero ese es Él. Ay, hermanos, pero Jesús dijo en Juan 16: les conviene que me vaya. Les conviene que me vaya. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento y con Jesús, el Espíritu Santo bajaba como fuego sobre ellos para moverse, para ver las cosas de Dios obrar, para predicar, para hablar la palabra, y las señales de Dios seguían. Pero Jesús dijo: ahora voy a cambiarla, porque sabes que yo necesito más profetas para enviar hacia las naciones. Yo necesito más mujeres y hombres que vayan y prediquen. Yo necesito más representantes. No me basta nada más uno. Les conviene que me vaya, porque si yo me voy, enviaré mi espíritu sobre toda carne.
Y el Espíritu del Señor hace 2000 años vino sobre ustedes, sobre mí, vino a este planeta para ¿cómo? Para mostrar con el fuego de Dios que el sacrificio de Cristo Jesús es el bueno y el del mundo es una mentira. Levantémonos para ser profetas en nuestra generación. Tenemos el llamado del Señor a seguir su ministerio. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para proclamar libertad a los cautivos, para dar vista a los ciegos, para vendar los quebrantados de corazón, para pregonar libertad. Eso es el ministerio, tu llamado. Puede ser en tu trabajo, puede ser en tu escuela, puede ser en la iglesia local, puede ser en tu familia, puede ser diácono, anciano, líder de alabanza, ministro, alguien que sirve, alguien que administra. Tienes muchas gracias, muchos dones, pero ¿sabes qué? El llamado de Dios es: levántate, porque te he llamado a ser profeta de las naciones, para ir y decir: este es el día de la salvación, arrepiéntanse y llegan a Cristo Jesús, para que toda lengua confiese y toda rodilla se doble ante Cristo Jesús. Tú eres llamado. Tú eres llamado. ¿Por qué estás aquí? ¿Para congregarte? Qué bueno, gloria a Dios. Pero habemos unos locos por Cristo Jesús que decimos: no me basta ser hijo, quiero ser un buen hijo. No me basta ser un padre, quiero ser un buen padre. No me basta ser un esposo, quiero ser un buen esposo. No me basta ser un pastor, un anciano, quiero ser uno bueno. De los que se levantan en esta generación y dicen: Señor, me duele, me molesta que Satanás esté atacando a las personas. Señor, ayúdame a ir y predicar y decir: este es el verdadero Dios, este es el camino, la verdad y la vida. Vuelvan a Él, Él vive. Nos ponemos poner de pie, por favor. El ejemplo de los dos altares es importantísimo. El sacrificio perfecto ya fue hecho en la cruz, por ti y por mí, aleluya. Cristo Jesús es el Cordero inmolado, aquel que murió en nuestro lugar. Y la confirmación de que la voluntad de Dios está sobre nosotros, los que hemos sido rociados por su sangre, es esta: que el fuego del Espíritu Santo descienda sobre nosotros y que el mundo entero sepa que Cristo es el Señor, que Él se lleve la gloria, la honra para siempre en nuestras vidas, no en un futuro, sino hoy. Levántate en tu trabajo, pierde clientes, pierde amistades, pierde oportunidades por levantarte y decir: el pecado es pecado y Cristo es el único que lo puede lavar. Levántate en una generación. Dios no te salvó para que ores nada más por tus alimentos. Ninguno es llamado a ser un empresario, un trabajador, un profesionista. Ninguno. Todos somos llamados a servir al Señor. Ten esas cosas, pero recuerda nuestro supremo llamamiento, que es servir al Rey de Reyes y ser sus representantes aquí en la tierra. Sí, ya no hay profetas como antes, donde había uno solo. Ahora habemos una multitud de hijos de Dios, llenos del fuego y el poder del Espíritu Santo, para ver la obra de Dios en nuestra generación. No sé si el corazón de alguien se ha conmovido en este momento. No sé si alguien aquí está respondiendo en su corazón al llamado de Dios. Pero quiero invitarte a que tomes como una realización, como es cierto Dios. Y escuches la voz de Dios en esta tarde. Y digas: Señor, ahora entiendo mi llamado. Ahora entiendo el llamado que tú tienes para mí. Soy tu representante, no mi representante. Y si tú quieres que el fuego del Espíritu Santo baje para confirmar lo que tú hables acerca de Jesús, mientras tú vas y predicas y haces, quiero orar por ti.
Si tú quieres vivir este estilo de vida como un profeta enviado a las naciones para declarar a Cristo Jesús como el Salvador, levanta tu mano ahí donde estás y dile: Señor Jesús, envíame a mí. Aquí estoy, Señor. Padre, me arrepiento por haber querido tirar la toalla. Me arrepiento, Señor, de no entender que tu llamado no es para mañana, es para hoy. Señor Jesús, acepto el llamado. Tú haz la obra. Yo pongo mis pies y mis manos y mi boca. Señor Jesús, pon palabras en mi boca, tuyas, no mías. Señor, llena este lugar con personas que han sido afectadas por el poder de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Señor, somos enviados por tu Espíritu Santo a ser tus representantes. No nada más con los inconversos, sino con nuestra familia, en nuestra casa. Gracias, Señor Jesús.